fuerte abrazo, hermanos. Nuevamente es un gusto adentrarnos en las Escrituras para escuchar lo que el Señor quiere decirnos hoy. La semana pasada nuestro hermano compartió el relato de Jesús sana a un leproso. Y esta semana veremos la historia en Mateo capítulo 8 versículo 5 de Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Primeramente, un centurión era un hombre que pertenecía al ejército romano y tenía a cargo a 100 soldados. Sin duda, para llegar a ser un centurión se necesitaba voz de mando y un carácter un tanto hostil hacia las personas. Pero este centurión era diferente, porque llegó a preocuparse por su sirviente. Esto es impresionante, teniendo en cuenta que en aquel tiempo jamás un amo se preocuparía de esa manera por su esclavo. Este centurión amaba a su siervo, y esto lo llevó a dejar su orgullo de lado, el orgullo de ser un centurión conocido y respetado, a llegar humildemente a hablar y presentarse a Jesús. Y esta actitud nos muestra un patrón para la oración. Naturalmente, cuando un amigo cercano o algún familiar al cual le tenemos afecto llega a enfermar, esto nos produce tristeza, depresión, miedo o impotencia. Y lo más seguro es que nosotros queremos ayudarle. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer nos dicen que a nadie nos enseñan cómo hacer frente a esas situaciones difíciles y dolorosas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque a nosotros, los hijos de Dios, sí nos enseñan cómo hacer frente a esas situaciones difíciles y dolorosas a través de la palabra, el acudir a Dios y como hijos acudir a nuestro Padre. La situación de enfermedad en su siervo llegó a ser un gran pesar para la vida de este centurión, y fácilmente este centurión pudo haber sido sabio en su propia prudencia, pero no, al contrario, lo vemos acudiendo al único que tenía el poder para ayudarlo y resolver aquella situación, el Dios encarnado. Ahora tú, ¿a quién acudes? Hermano, acude a tu Padre. Primera de Pedro 4:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Después, Jesús se apresura a ir a la casa para sanarlo, pero no hizo falta, porque el centurión le respondió: solo di la palabra y sanará. Inmediatamente, el versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Claramente vemos que él puso su fe en Jesús, confió y reconoció su poder y su autoridad sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad. Y te pregunto, ¿en qué o en quién pones tu fe? ¿En Jesús? ¿De verdad reconoces su poder y su autoridad absoluta? Es que, hermanos, la fe, el creer, siempre hará la diferencia. El versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No por nada, más adelante Jesús dirá: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Es obvio que el centurión tuvo la oportunidad y el privilegio de poder acercarse físicamente al Dios encarnado. Ahora nosotros no podemos hacerlo físicamente, pero sí podemos acercarnos a Dios espiritualmente por medio de la oración. Esto es un patrón para nuestra vida. Acerquémonos, hermanos, confiadamente ante el trono de la gracia, pero acerquémonos reconociendo su poder para obrar y sobre todo con fe.
no olvidando que Él obrará conforme a su voluntad. La voluntad para con el siervo del centurión fue sanarlo. Quizá la voluntad para con otra persona sea no sanarla. De lo que sí estamos seguros es que su voluntad es nuestra santificación. Y Él puede usar una enfermedad para formar a Cristo en nosotros. Él está muy interesado en esto. Y el versículo 11 y 12 dice: Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús finalmente pasa a hablar que la salvación es tanto para judíos como gentiles. Este gentil centurión, al igual que nosotros gentiles, hemos sido salvos por fe y seremos quienes nos sentaremos a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En fin, hermanos, amemos a nuestro prójimo como este centurión, no importa quién sea. Y cada vez que intercedamos ante el Padre por alguna persona, que sea con este mismo amor que mostró el centurión. También su fe notable nos insta a desear esta fe. Qué bueno sería que hoy tengamos la convicción de decirle al Señor: solo di la palabra y será hecho. Dios te bendiga.